Gracias, buenas noches. Pues lo primero que le decía a Sergio es que yo no traigo nada que darles. Serán dulces virtuales mexicanos para la próxima, por lo pronto. Pero bueno, felicidades, ¿no? Excelente esta presentación. Lo que es más, ya le dije aquí a Rubén que te quiero invitar para el Congreso de Innovación en el TEC de Monterrey. Presentar tu caso sería excelente, entonces ahí por favor ayúdenos, ¿no? Para esta invitación. Y bueno, pues precisamente vamos a hablar de el liderazgo y la cultura organizacional. Bien decía hace un momento Sergio, nos estaba hablando de que el tema medular en estos cambios tiene que ver con la cultura. Si yo no cambio la cultura, no se va a dar ningún cambio que yo quiera. Lo que nos presentó hace un momento Osvaldo tiene que ver con la cultura, tiene que ver con una formación, una escuela que él está haciendo. Y entonces, para ello, aquí estaba el controlito. Pues miren, en Guatemala hay un parque memorial. No sé si aquí le dicen parques memoriales o panteones, ¿sí? Parque memorial, ok. En donde una familia fue a escoger el lugar donde querían descansar. Los acompañaba una niña chica, ¿no? La hija de la familia, que se llamaba Alma. Y ella decidió cerca de una fuente y dijo, aquí, para que cuando yo venga a verlos a ustedes, les dice a los papás, pueda escuchar el agua caer. Y esta fuente se descomponía y se descomponía. Y un gerente a cargo de este parque memorial decidió convertir la fuente en una jardinera. Y entonces la familia le escribió una carta al dueño, donde le explicaba que tristemente Almita fue la primera en fallecer. Exactamente. Y que ella había escogido ese lugar por la fuente y que ahora no había fuente. Y entonces hacían la petición clara y puntual de que regresaran la fuente. Y aquí es donde viene la cultura. Tú como líder, ¿qué decisiones tomas? ¿Te vas por una cultura que le llamamos de Excel, de resultados, de números? ¿O te vas por la persona? Bueno, pues este parque memorial decidió no nada más regresar una fuente, sino que construyó una serie de fuentes ahí para que fuera la fuente de los recuerdos, la fuente de Almita, que hoy se le conoce. Y esto marca lo que es la cultura organizacional. ¿Hacia dónde vamos? La familia le escribió una carta de agradecimiento, por supuesto ellos fueron a la inauguración, en donde más de 10 veces le dicen gracias. Y lo que significó para ellos el que este parque hubiese tomado esa decisión. Eso es la cultura organizacional. Y yo sé que aquí algunos de ustedes son solamente, dices, yo nada más tengo a lo mejor un equipo de trabajo, ¿no? Los jóvenes que están estudiando ahorita. O yo solamente trabajo y tengo un equipo ahí. No importa que no estés en la cúpula y no seas el CEO. Tú puedes generar una cultura en tu equipo. ¿Qué es la cultura entonces? La cultura tiene que ver con esta serie de hábitos, de comportamientos, de formas que tenemos nosotros
para manifestarnos. Es el gran paraguas de una organización. Por ejemplo, ¿no?, de manera simple en las casas, hay familias donde cuando se sientan a comer tienen una televisión enfrente, ¿cierto? Hay familias donde no se sienta, no se prende la televisión, no hay televisiones y ni siquiera se puede usar el celular. Hay familias donde se puede, digamos, comer y brincar en las camas, los niños. Hay otras que no. Eso es la cultura organizacional. Tú como líder sí puedes decidir qué sí se vale hacer aquí, siempre alineado a los valores institucionales, porque la cultura organizacional es el gran paraguas que va a darle una identidad a la organización, que le va a dar una forma. Por ejemplo, en el TEC de Monterrey estamos casados con la innovación. Es uno de nuestros pilares fundamentales. Hay que innovar, hay que crear, hay que movernos. Hay otras universidades, por ejemplo, donde está mi hija, que es chiquita, que no les preocupa la innovación, que todavía llega a ver pizarrones de esos verdes con gis, porque no están interesados, tienen otras cosas, no son buenas ni malas, solo es la cultura. Y tú tienes que decidir qué sí se vale y qué no se vale tu organización. Uy, a ver, como que ya sé, bueno. Y mira, quiero que cada uno de ustedes trate de aplicarlo al sistema que pertenece. Porque lo más fácil es decir, ay no, yo no soy tomador de decisiones, eso que lo piensa el rector, que lo piensa el CEO, y yo hago lo que… No. Tú en tu sistema, como alumno de carrera, como alumno de posgrado, por ejemplo, como alumna de un colegio, que hoy nos visita otra vez nuestra querida, ¿no?, Armida, nos está visitando, como profesor, como jefe de carrera, tienes que pensar en tu sistema. ¿Cuál es la cultura que quiero que aquí se viva? Porque esa sí es tu responsabilidad. Por ejemplo, en esta universidad, ¿qué sí se vale y qué no se vale? Aquí, a lo mejor, ¿no?, les voy a contar un caso del TEC de Monterrey. En preparatoria, en uno de los campus más importantes de México, los alumnos a punto de graduarse de preparatoria, aquí no sé si sería colegio, ya para pasar a la universidad, 3 alumnos entraron a una cafetería y, no sé, bromas, lo que sean, decidieron robarse bolsas de papas Sabritas. Y salieron. Y entonces el TEC de Monterrey decidió que este caso tenía que pasar al comité de disciplina, porque era un robo. Y lo más interesante es que uno de los papás decía, ay, a ver, por favor, les compro un camión de papas Sabritas. O sea, ¿ese es su problema? No. El problema es que no le podemos dar nosotros a la sociedad una persona que está robando. Y que además, usted como padre de él, porque todavía es menor de edad, avale ese comportamiento. Y decidieron que no se graduaría. Exactamente. Toda la negociación económica es otro tema. Pero no puedo, porque la misión del TEC es regresarle a la sociedad hombres transformados, mejores de cómo llegaron. Entonces no puedo hacerlo. Esa es la cultura. Aquí ustedes deben de conocer su cultura. ¿Cuál es mi cultura? ¿Qué sí se vale y qué no se vale?
y cómo la voy a vivir y cómo la voy a respetar. Una cultura se manifiesta en 3 grandes niveles. La parte externa, ¿no? Por ejemplo, el logo, los colores institucionales, ¿sí? Las instalaciones, cómo es, todo lo que vemos, los uniformes. Por ejemplo, yo he visto a los profesores con uniforme, ¿cierto? Tienen unas camisas, en fin, cosas que son externas. Otra muy importante tiene que ver con los valores. Esta pregunta que le hacían a Osvaldo hace un momento, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus principios? Porque los valores no se negocian. No soy, hoy sí robo tantito y mañana no. Porque en este caso que les platico, el papá decía, hombre, se robó 20 pesos. Ok, y cuando su hijo tenga 20 años, ¿se va a poder robar 100,000 pesos? O sea, ¿de qué está hablando usted? ¿De acuerdo? Los valores no son negociables. Son el pilar de una organización y hay que vivirlos. Como profesores es muy importante ser ejemplo de esos valores. Que todo nuestro comportamiento hable de nuestros valores. Y luego un elemento súper importante, porque está escondido, que tiene que ver con las suposiciones básicas subyacentes. Esto es, mira, aquí se vale no estudiar y pasas. ¿O no? O inscríbete con este maestro y no va a suceder nada. ¿O no? ¿Cuáles son esas suposiciones básicas subyacentes que hay aquí? Algunas son positivas. Esas hay que alimentarlas, hay que nutrirlas. Otras son negativas, hacen daño. Y hay que atacarlas directamente, frenarlas, no permitir que permee esa suposición. Esto es lo que va siendo una cultura. Y siempre tenemos que preguntarnos, oye, a ver, ¿me ayudas? ¿Cuáles son esas suposiciones básicas subyacentes, negativas o positivas que hay? Y si tú eres líder de un equipo, piensa en qué dicen tus colaboradores. En 5 minutos sé si viene de buenas o de malas el jefe. Y lo que es más, si viene de buenas, yo lo pongo de malas en 2 minutos. ¿No? Digo, eso solo lo he oído en Groenlandia, ¿eh? No crean que en América Latina, solo en Groenlandia, allá porque hace mucho frío, ¿no? La gente es diferente. Juegan a hacer eso. ¿Qué dice de ti tu equipo? Mira, en este equipo, fíjate bien, se vale no ser bueno y eres premiado. ¿Cómo es eso? Sí, mira, a los buenos siempre le pide el trabajo y yo como soy malo no me lo pide. Entonces siempre navego con mi bandera de ineficiente, porque todo se lo va a pedir al que le va a dar el resultado. Es decir, somos una organización, somos un equipo que castiga a los buenos con más trabajo y premia a los ineficientes con menos trabajo. También solo en Groenlandia, ¿eh? No, los que están afirmando seguro que han visto esas películas, ¿verdad? No se da aquí. Eso hay que preguntarnos. Porque eso es lo que está mermando la riqueza de nuestra cultura. Y bueno, una cultura se nutre de diferentes cosas. Ritos y rituales, por ejemplo, Bimbo,
una empresa mexicana, tiene presencia aquí también. Antes del cambio de su actual presidente, todas las personas, antes de entrar a trabajar, tenían unas áreas especiales en donde decían, fíjense, bueno, al inicio, antes de institucionalizarse, se rezaba el Padre Nuestro, porque don Lorenzo Servidje y sus primos eran católicos y rezaban para que el pan subiera desde sus orígenes en la panadería. Y entonces esta tradición pasó y pasó de generación en generación. Cuando pasaron a la institucionalización ya no se pudo y entonces decían en un área especial la misión, la visión y los valores. Muy interesante porque cuando estaban en una reunión, por ejemplo, y alguien decía algo fuera de lugar o tomaba una decisión, el otro le podía preguntar, cuéntame, ¿esto que estás decidiendo, a qué valor de nosotros se alinea? Porque no me queda claro. ¿Ok? Es una manera muy profesional de decirle a la gente, es fuera de lugar. Pero no se lo dices así. O platícame, esta cosa que estás proponiendo, ¿cómo suma a nuestra visión 2025? Porque no logro verla. Esa es la fuerza de ir teniendo ciertos ritos. Hay organizaciones que tienen sus propias místicas. No sé si aquí hay, ahí sí no sé si hay SAMS o Grupo Walmart, ok, bueno, tienen sus propias místicas, ¿no? Se reúnen, PepsiCo también, con Gamesa, en fin, muchas organizaciones tienen sus ritos, se cuentan historias, hay héroes. Por ejemplo, nuestro fundador, estamos cumpliendo 80 años en el TEC de Monterrey, orgullosamente, y nuestro fundador fue secuestrado y asesinado por un grupo, ¿no? En su momento, pues, de guerrilla en México. Y se convirtió en un héroe. Por mucho tiempo, un mural que había en el TEC de Monterrey, estuvo tapado en honor a él, hasta que se decidió abrirlo, mostrarlo otra vez, porque tenía ciertos elementos que hablaban de la izquierda. Y este grupo que lo asesinó, que lo secuestró y lo asesinó, era de izquierda. Así se van haciendo. ¿Qué conductas hay? Pero quiero que regreses a tus equipos, a estos equipos que ayer algunos de ustedes me preguntaban, ¿cómo le hago en mi equipo? ¿Cómo le hago con mis compañeras? Hay conductas, las conductas es lo que vemos de las personas y eso es lo que va haciendo la cultura. ¿Cuál es la conducta que quieres que se vea? Porque eso es lo que va a formar la cultura. Y también, ¿sí?, hay que, por supuesto, preguntarte, ¿la cultura es porque la pensamos? Ahí sí le corresponde a alta dirección, por supuesto, a los accionistas, sentarse y diseñar la cultura, o la hacemos por default. Porque mira, cuando la diseñamos, la cultura tiene que tener un propósito. Y el propósito más elevado de una cultura organizacional está centrado en las personas, ¿no? Lo que bien comentabas, lo que escuchamos de Osvaldo hace un momento como un líder, digamos, a mí me encanta Osvaldo porque es de carne y hueso. O sea, no es un líder mítico, Gandhi, que existió. No, de carne y hueso, ¿cierto? O aquí Sergio, aquí lo tenemos, ha vivido. Vean la pasión que él muestra con lo que ha hecho. Eso es tener un propósito y estar enfocado en las personas, no en los resultados. Entonces, toda organización tiene que decidir si quiere tener un propósito o quiere tener resultados. Como persona,
ustedes, en especial, jóvenes, todos lo tenemos que tener, pero en especial los jóvenes, tienen que encontrar su propósito. ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Qué te hace estar aquí hoy? ¿Qué te hace venir a la escuela? No es nada más pues para acabar una carrera, para estudiar, no, ¿qué más? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿De qué manera vas a servir a alguien más que no seas tú? Ese es el propósito. Y eso hay que planteárnoslo. Por lo tanto, ¿cómo se diseña una cultura organizacional? Y cuando digo cultura organizacional, insisto mucho, la cultura de tus equipos. Tú ayer me preguntabas cómo le hago con mis equipos y otra compañera tuya, que hoy no la veo, me preguntó cómo le hago con mi equipo cuando no está pasando lo que quiero que pase. Siéntate y pregunta. Yo le decía ayer, lleguen a acuerdos. ¿Cuáles van a ser? Pero ¿cómo somos? ¿Cuál es el objetivo de este equipo? Si estás en una empresa, ¿cuál es el objetivo de tu equipo dentro de la organización? ¿Qué comportamientos son aceptados? ¿Cuáles no van a ser aceptados? ¿Cómo vamos a tener nuestros valores y los vamos a clasificar? ¿Y cuáles son aquellos comportamientos que esperamos ver? Gracias. Y bueno, hay que hacer un análisis. A mí también me encantan las matrices simples, sencillas, ¿no? Eric me encanta. ¿Qué comportamientos hay? Funcionales y disfuncionales. Los disfuncionales débiles, déjalos de lado, van a desaparecer. Los disfuncionales fuertes, hay que trabajar sobre ellos para migrarlos hacia el cuadrante de arriba, que sean comportamientos funcionales fuertes, sólidos. Y se va haciendo un análisis, y eso, por supuesto, ¿no? En una universidad, 2 profesores, en una empresa, claro que parte de la gran dirección, pero va permeando. Pueden hacerlo, son cosas que todos los pueden hacer en el sistema que te toque estar, en una familia. ¿Qué comportamiento es funcional o disfuncional en tu familia? Que si quitan ese comportamiento disfuncional fuerte, mejoraría la dinámica familiar. ¿Se fijan? Es plantearse en tu sistema esto que estamos viendo. Y bueno, Stefan Striezel es un alemán al cual admiro muchísimo. Exdirector de Helm, estuvo en México, en Brasil, llevó a esta empresa alemana a su máximo punto, ahora está en una empresa mexicana, ¿no? Si lo dice, y él me dice, ¿cómo diseño la cultura organizacional desde arriba? Que será muy similar de cosas que seguramente te planteas, Sergio. Definir cuáles son los principios del liderazgo y hacer un diagnóstico de cómo estamos. Si los tenemos, si no los tenemos, ¿cómo los vamos a hacer? Con el ejemplo. ¿Se fijan cómo los 3 hemos hablado del ejemplo? El ejemplo, te decía desde ayer, es una orden silenciosa, es la más importante. Y ahí tienes que empezar a retroalimentar, ahí, profesor, es el tema que tratábamos hoy, retroalimentar a quien no siga ese ejemplo. Porque no puedes permitir que eso permee. Con cuidado, con bastante asertividad, hay modelos específicos, pero cuida estos principios. Y por supuesto premia, reconoce cuando se dan. Y bueno, la cultura organizacional. Esta es entonces este gran paraguas. Y mira, el estilo de liderazgo que tú tienes es el estilo de liderazgo que, si se adapta a la cultura organizacional, va a ser muy exitoso. Si no, no. Imagínense un banco que está buscando la creatividad y alguien le dice,
Es que aquí así lo hemos hecho los últimos 20 años. ¿Qué haces? ¿No? O sea, no puedes. No, es que siempre hemos pasado todos estos procesos, no puedo quitar nada. Ya me imagino cuando quieren quitar procesos, ¿no? O pasos. No, es que así funciona. No se adapta. Hay que cambiar el estilo. Y por eso, siempre como líder estás buscando la excelencia. Pero si buscas el liderazgo positivo, vas a lograr resultados extraordinarios, que es parte de lo que ayer hablaba, centrado en la persona. Ahí está la clave. Entonces, ¿no? Tu estilo de liderazgo es el que va a definir, de alguna manera va a nutrir a la cultura y la cultura va a nutrir el estilo. Es una mezcla que está ahí perfectamente en sintonía. Y hay 4 estilos fundamentales de liderazgo. ¿Le das a la que sigue, por favor? De acuerdo a Kim Cameron, ¿no? Uno de sus modelos nos habla de 4 grandes estilos de liderazgo, que es jerarquía, mercado, adocracia y clan. Jerarquía es el que controla, es el que controla, es el que dice las cosas son así. En México diríamos, porque lo mando yo, porque soy tu padre, porque soy el jefe. Hace rato hablabas del jefe, ¿sí? Porque soy el jefe. Y por eso se hacen así las cosas. Dirige, controla. ¿Hay organizaciones que son así? Sí. ¿Hay organizaciones verticales? Sí. Por ejemplo, yo trabajo con el Canal de Panamá, con las autoridades del Canal de Panamá. Imagínate que no puede parar, porque los barcos no pueden dejar de pasar, ni durante la pandemia pararon, ¿ok? El canal se los entregaron hace 20 años, los americanos. Aunque los tratados se firmaron en el 79, apenas hace 20 años los entregaron. Para ellos ha sido complicado este cambio. Se quedaron con muchas cosas de los americanos. Tienen una cultura militar muy estricta. Si alguien, por ejemplo, le hace así a una persona, está tipificado manotear y la sanción que tiene. ¿Ok? Fuerte. Si tú no le dices siéntate, no se sientan. Si tú no le dices para, no se paran, porque están en una cultura de jerarquía. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Migrando, cambiando, tratando de dar el paso a otros estilos de liderazgo. En ese proceso está hoy comprometido el Canal de Panamá. Van a seguir haciendo lo mismo, los resultados no se pierden de vista. La forma sí, la cultura se va a mover. Una organización de más de 10,000 personas, seguramente tardaremos por lo menos 8 años en ese proceso. Una organización de 3,000 personas, vas a tardar unos 5 años, en una organización más pequeña, 2, 3 años. Pero se va a lograr, va a moverse ese. Siguiente estilo es un estilo de mercado. Es, ¿no?, vender, comprar, estar en resultados, es productor de resultados. Ojo, no hay estilos buenos ni malos, solamente tienes que preguntarte, ¿mi estilo le ayuda a mi equipo y le ayuda a la organización? Porque está demostrado que la primera gran interferencia para el rendimiento es el estilo de liderazgo. Entonces hay que cuidarlo. Este estilo se enfoca en los resultados. Y luego viene el otro estilo que se llama adocracia. Y ahí, a ver,
por un dulce mexicano virtual, díganme, ¿quién entra en este estilo? Creativo, innovador, visionario. ¿Quién? Sergio, ¿oh? Ahí queda. Él está innovando, 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 creativo. Muy interesante. Para mí escucharlo es cómo quiere resultados y mediciones. Porque a veces los visionarios pierden de vista ¿no? Vuelan, 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 innovan y no aterrizan nada. Entonces, muy interesante escuchar cómo van avanzando aquí. Y este estilo de liderazgo, cuando quieres mover a una organización, es el que se requiere. No hay de otra. Porque hay que innovar, hay que cambiar, o morir, o quedarte ahí, ¿sí? Anquilosado. Entonces, se promueve. Los grandes monstruos necesitan este estilo de liderazgo. Y por último, el estilo que, bueno, la gran propuesta es que sea el estilo clan, colaborativo. Un estilo donde facilites las cosas. Me encantó Osvaldo porque él entraría en esta parte. Con lo que nos contó de él, ¿se fijaron cómo habló de la humildad, de servir, de cómo te ayudo, cómo te resuelvo, cómo te soluciono? Ahí está, de manera clara y puntual. El estilo que tiene la organización y el estilo que tienen los líderes, cuando empatan, se logran resultados extraordinarios. Tú como líder, ¿qué estilo quieres? Y siempre, siempre invito a que te cuestiones, dentro de mi estilo, ¿tengo comportamientos improductivos? Porque todo cuando se va a un extremo se convierte en improductivo. Entonces hay que observarte siempre para que no caigas en ese lado, sino te muevas del lado productivo de tu estilo predominante. Y bueno, quiero terminar con una frase que me encanta perdón, a la que sigue, ahí. Este es de una persona que trabaja en un hospital de Estados Unidos con las personas que van a sus tratamientos de quimioterapia. Pero quiero que escuchen cómo él define su trabajo. Él está encargado de limpiar el vómito y el excremento de las personas que están recibiendo este tratamiento. Y dice: mi trabajo es tan importante como el del médico. Ayudo a que las personas se sientan humanas. En su momento más bajo y vulnerable, los apoyo para que mantengan su dignidad. Hago que se sientan en confianza y que sientan confianza sintiéndose mal, perdiendo el control y siendo incapaces de dominarse. Mi rol es crucial para el proceso de curación. Eso nos habla de una organización que tiene un claro propósito y que lo ha infundido en todos los niveles de la organización, para que aquel que está destinado, cuya función es limpiar el vómito y el excremento de las personas que están en tratamiento de terapia, se exprese así de su trabajo. Eso es una cultura organizacional sólida y con propósito. Muchísimas gracias. Gracias por esto.